Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no estar buscando una guerra con Hezbollah, Israel está acercando cada vez más la cerilla al fuego libanés. Primero fue la masacre de los Buskas, ayer la de los walkie-talkies y hoy los israelíes han bombardeado las afueras de la capital libanesa, Beirut. 14 muertos, más de medio centenar de heridos y según Israel han conseguido matar al jefe de operaciones militares de Hezbollah, que es Ibrahim Akil. Está reunido a esta hora el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar este nuevo escenario absolutamente imprevisible. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Pues el último en mostrar hace unos minutos su enorme preocupación por esa escalada militar de Israel sobre el Líbano y su posible onda expansiva a una gran guerra regional que parece empeñado en activar Netanyahu. Como dices, ha sido el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que ha pedido enérgicamente más esfuerzos diplomáticos. Todo después de más de 14 muertos y esos más de medio centenar de heridos que superan los 50 muertos en 24 horas en estos ataques de Israel sobre el territorio del Líbano. Israel afirma por su parte que el objetivo esta tarde era un mando de Hezbollah y que en el ataque han acabado con 10 militantes de la organización. Netanyahu ha asegurado esta tarde que sus acciones hablan por sí solas, unas acciones que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, considera que claramente es una provocación premeditada de Israel frente a la reacción contenida de Hezbollah, dice literalmente, con el objetivo de crear una guerra en la que se ve obligado a implicarse los Estados Unidos. Netanyahu sigue provocando a todos los grupos armados de la región en lo que parece una nueva huida de sus problemas internos. Hoy una televisión israelí muy cercana, por cierto, a la ultraderecha, ha publicado mensajes y audios demostrando que Netanyahu ha saboteado todos los planes de alto el fuego en Gaza para traer con vida a los rehenes que quedan todavía en manos de Hamas. Y ante todo esto, mensaje de la subsecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo. Too many lives have been lost. Too many people have been displaced. And too many livelihoods have been destroyed. Demasiadas vidas se han perdido, demasiada gente ha sido desplazada y demasiados barrios destruidos, pero si las cosas siguen como hasta ahora, veremos un enfrentamiento que dejará pequeña toda la devastación que hemos visto hasta el momento. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás? Muy buenas Prada? noches. Es terrible esto de Prada. Sí, lo que ocurre que, bueno, todo lo que Israel hace lo hace impunemente. Porque claro, lo que acabamos de escuchar de esta funcionaria, pues yo también lo podría decir desde el micrófono. Pero claro, es que estas declaraciones retóricas, yo creo que hay una organización de Naciones Unidas que se supone que tiene que tomar medidas, ¿no? Porque si no, bueno, perfecto, pues nada, pues que Israel haga lo que le dé la gana, porque lo que está haciendo ya es lo que le dé la gana. Acabo de ver unas imágenes de cómo unos soldados israelíes tiran por un edificio a un herido. A un herido en Cisjordania. Bueno, pues nada, es decir, estamos viendo cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y entonces al final uno tiene que darse cuenta de que todo esto se está cometiendo naturalmente con la anuencia, la aquiescencia de los Estados Unidos, porque si no, evidentemente Israel no haría nada de esto, y que Israel está dispuesto a llevar al mundo, está dispuesto a todo, está dispuesto a exterminar a lo que llama sus enemigos, que sus enemigos no son organizaciones terroristas, ni siquiera organizaciones militares, sino que son todos aquellos pueblos que considera que ponen en entredicho la misión mesiánica que les corresponde, ¿no? O supongo que también considerarán la posibilidad de que en un momento determinado haya una respuesta en la misma proporción. Bueno, en la misma proporción de las brutalidades que están haciendo ellos me parece difícil, pero que haya una respuesta y entonces que nos metamos ya en una dinámica, pues en esa guerra como no la hemos visto nunca, ¿no? A mí me parece una vergüenza, que Estados Unidos permita todo esto y desde luego no sé si todavía alguien duda de si Estados Unidos es una potencia criminal y que ampara a criminales. Yo creo que a la vista de lo que estamos viendo ya no puede quedar ninguna duda, ¿no? No, y quería además subrayar algo que creo que es interesante,
porque toda esta ofensiva la justifica el gobierno de Israel ahora diciendo que tiene que reforzar el frente norte. Pero ese era el objetivo que tenía en Gaza y no han vuelto los rehenes. Tiene una enorme contestación interna. No han vuelto los rehenes, los colonos no han regresado a donde vivían antes del ataque de Hamás, con lo cual su situación interna le puede ser un incentivo para seguir con esta guerra, para seguir ampliando el frente norte. No lo sabemos, ojalá que no sea así, pero el problema es que no le ha dado respuesta a sus ciudadanos y no ha dado ningún sentido, o sea, ninguna guerra ni la cantidad de víctimas palestinas que llevan en casi este año de guerra tiene sentido, pero en la lógica interna de Israel el objetivo era el regreso de los rehenes y eso no ha ocurrido. Claro, de hecho yo creo que es especialmente significativo el informe que hoy ha salido en el Canal 12 de Noticias Israel, ¿no? Que el Haaretz lo calificaba como el torpedo para hundir las negociaciones. Esto en el fondo tenemos que analizar ya que objetivamente el camino que el gobierno de Netanyahu ha emprendido es la de la extensión del conflicto a toda la región. Y creo que a un paso más allá de salvar él mismo su propio interés político, que también lo hay, sino directamente el desencadenar un conflicto de una magnitud tal que cambie por completo la geopolítica en la zona. Hablando de geopolítica y de diplomacia, el político venezolano asilado en España, Edmundo González, ha concretado esta tarde que el gobierno de España solo cedió el espacio para sus reuniones con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez y que el embajador español no participó en esas conversaciones. De hecho, en una entrevista con Reuters, Edmundo González zanja que en absoluto cree que el embajador español fuera quien hizo las fotos de la reunión, que esta es una hipótesis polémica que había empezado a deslizar la derecha. El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. Fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar. El líder opositor venezolano relata que en aquellas negociaciones con los enviados de Maduro pactaron que no hubiera ninguna consecuencia contra sus familiares que todavía siguen en Venezuela. Le han preguntado por el papel que ha jugado Zapatero en este episodio y él dice que entiende que ha sido un papel fundamental, dice, igual que en otros episodios de liberación de presos políticos. Eso lo ha dicho el propio Edmundo González. Y dice que en España está muy bien. Me siento en libertad en un país que me acoge y que se tiene el sentimiento de libertad que no goza en todas partes. No, tanto estas palabras de Edmundo González que hemos escuchado en la entrevista con Reuters como su comunicado de anoche hacen por lo menos incompatible con la verdad la tesis del PP de que el gobierno de España ha participado en un golpe de Estado en Venezuela con Edmundo González como víctima. Esto es lo que dijo ayer González Pons. El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Pero en el fondo hay una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. Recordemos que Edmundo González estaba acogido en la embajada de Países Bajos, no en la española, en la de Países Bajos. Y muy probablemente, como Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador, fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles. Para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio, el gobierno de España ha sido un cooperador necesario. Hoy, tras las aclaraciones de Edmundo González, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido al PP que se disculpe. Y el señor Feijóo y el Partido Popular todavía no han pedido disculpas y perdón al Servicio Exterior de España. Y lo que hace la Embajada de España en Caracas es ofrecer un espacio de seguridad, de tranquilidad, de libertad para el señor Edmundo González. Lejos de esas disculpas al Servicio Exterior de España que pedía el ministro de Exteriores, el PP hoy ha llevado un poquito más lejos sus ataques al gobierno, ya no solo por Venezuela, sino por todo. Guerra sucia contra los medios de comunicación, guerra sucia contra los jueces y guerra sucia contra todo lo que le incomoda a Sánchez.
Eso es fascismo. Fascismo, lo dice Elías Bendodo, vicesecretario del PP. El Partido Popular acusa al gobierno de fascismo. Bernabé, tu análisis. Vamos a ver, respecto al asunto de Venezuela, exactamente qué era lo que pretendía o qué es lo que pretende el PP, que hubiera salido Edmundo González secuestrado por los servicios especiales del ejército español. Evidentemente tuvo que haber una negociación y evidentemente esa negociación se lleva a cabo en la embajada española. Después de las declaraciones de Edmundo González, que tiene que salir a desmentir las durísimas acusaciones del PP, el PP de hecho ha seguido insistiendo, bueno, fundamentalmente pues para hacer daño, no solucionar ni apoyar de ningún tipo la situación que está ocurriendo en Venezuela, ni mucho menos facilitarle la vida a Edmundo González. A mí lo que me parece es que es bueno hacer memoria. Y yo me he saltado en estos días exactamente cuál fue la actitud que tuvo el gobierno de José María Aznar en el caso de Pinochet. Que si recordáis, en el año 98, Pinochet es detenido en Londres por Scotland Yard. Es detenido a petición de una orden que el juez Garzón, entonces en la Audiencia Nacional, lanza, para detener a alguien que había sido acusado de genocidio, ¿no? Una vez que se detiene, comienza un largo periplo judicial. Un periplo judicial que dura hasta el año 2000, donde Pinochet es liberado por motivos de salud, ¿no? Pinochet sale en sillita de ruedas de Londres y llega allí a Chile, es recibido por 6.000 militares y está más siniestro que una bandera, ¿no? Este caso es esencial para entender el tratamiento penal a genocidas con el derecho internacional, ¿de acuerdo? ¿El gobierno español qué hizo? Bien, el gobierno español de José María Aznar tiene una actitud como poco tibia, pero cuando te pones a rascar un poquito, ves que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre ya el auto de prisión a Pinochet en la tarde del propio 16 de octubre del año 98, que es cuando el juez Garzón lo pone en marcha. José María Aznar, en una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea en octubre del 98, hace unas declaraciones muy concretas, ¿no? Dice: me preocuparía que tuviésemos unas actitudes irrespetuosas y no comprensivas con las democracias iberoamericanas. Lo más importante es que no se hagan disparates convirtiendo este tema en un asunto político. Y continúa: la relación con Iberoamérica es fundamental para nosotros y hay que ponerla por encima de cualquier otra circunstancia. Nuestra democracia tiene 20 años e igual que a nosotros nos gusta que nos respeten, debemos respetar a los demás. Aznar luego se niega a destituir al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por haber defendido, digamos, el que la orden de Garzón no fuera adelante. Y tras recibir al canciller chileno Insulza a finales del 98, dice que España no obstaculizará una decisión del gobierno británico en favor de la liberación por razones humanitarias, que es lo que ocurrió más tarde en el año 2000. Cuando Pinochet muere en el año 2006, el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, hace unas declaraciones a la emisora mexicana W Radio, que son las siguientes, y son muy concretas. Fueron ellos, Aznar, Blair y Frey, quienes tomaron la decisión de interrumpir el proceso judicial. Fueron ellos los responsables de permitirle volver con los argumentos falsos de salud, y son ellos quienes han dado el paso atrás en el avance a la justicia que supuso el caso de Pinochet en 1998. Que el Partido Popular, que el jefe, digamos, moral de la señora Álvarez de Toledo o del señor González Pons hubiera tenido esta actitud con un dictador comprobado, con un fascista comprobado, creo que al menos nos debería poner en situación de cuáles son estas peticiones exageradísimas, este lenguaje belicoso que están utilizando ahora mismo el PP. Cuando algunas veces recurrimos a la hemeroteca y recurrimos a la historia, lo que podemos ver es lo diferentes que pueden ser los hechos y las situaciones. Sí, pero el caso que si fuera en la política exterior, pero es que es en todo, ¿no? O sea, hacen esta semana, hoy que estamos a viernes y podemos hacer el recuento, hemos asistido con perplejidad a un concurso de disparates que tampoco tienen encaje con lo que está ocurriendo, pero no hace falta ser experto en política nacional ni en geopolítica. O sea, el Partido Popular reacciona a la propuesta de regeneración que aprobó el Consejo de Ministros el martes, diciendo que era una propuesta franquista. Pero señores, si es que en la propuesta franquista la gran mayoría de las medidas están aprobadas en un reglamento europeo con el apoyo del Partido Popular, y miramos en la hemeroteca y hay un montón de iniciativas
iniciativas del Partido Popular contra la desinformación. Llegamos al día siguiente y rápidamente, cuando ven que Edmundo González denuncia la coacción en la Embajada Española de Caracas, rápidamente hicieron... Porque pudimos pensar al principio que González Pons estaba haciendo una de las suyas y que estaba exagerando y que hablaba... Él habló de golpe de Estado. El resto no lo hizo, pero a mí me sorprendió muchísimo el tono, la gravedad con la que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció ayer en Roma para denunciar los hechos gravísimos que a su juicio se habían producido en la embajada sin ninguna evidencia de nada, y yo creo que con un mínimo de información del funcionamiento diplomático, pues alguien le podría haber dicho que quizá en esas circunstancias, si hubiera gobernado el Partido Popular, se habría visto en una circunstancia parecida. Pero es que ya hoy, cuando sale Bendodo hablando de fascismo el día después de que Feijóo se viera con Meloni en Roma, fascismo por decir algo, porque podía haber sido nazismo o cualquier cosa, y todo mezclado sin realmente dar ningún indicio de querer entrar en el fondo de la cuestión, ni en el tema de Venezuela, ni en el tema de la regeneración democrática, ni en ningún tema, que es lo preocupante. Pero en cuestiones como la política exterior, con muchísimas consecuencias. Al final, la diplomacia tiene unos usos, unos códigos y que el partido principal de la oposición creo que debería tener en cuenta y moverse en un perímetro en el que prácticamente, casi siempre, se mueve el principal partido de la oposición, como lo habíamos entendido hasta ahora, ¿no? Lo de Edmundo González ayer, tener que lanzar un comunicado por la noche, después de que nos dijeron durante todo el día personas que tenían contacto con él, que estaba viviendo con pesadumbre la tormenta política que se había desatado por la reunión en la embajada, y hoy en la entrevista ha sido claro, ha dicho con claridad la versión que el gobierno de España venía defendiendo sobre tanto el ministro como el papel del embajador. El embajador aparece en esa foto, pero el propio Edmundo González dice que no fue partícipe de ningún tipo de negociación ni de ecuación, que le cedió la sede. Y luego señala a Zapatero que es una figura que está en la nebulosa de todo esto, ¿no? Entonces, desde que la resolución de las elecciones venezolanas, y señala a Edmundo González que ha tenido un papel de intervenir para facilitar, como en el caso de otros opositores y presos políticos. Por cierto, Aimar, que el martes que viene Zapatero presenta un libro. Así que yo creo que va a haber cola para ir al acto de la presentación del libro de Zapatero. Las preguntas que por otra parte nos encantaría hacerle desde hace meses. Efectivamente. Prada. Bueno, yo diría que la acogida a González Urrutia tiene toda la pinta de haber sido negociada entre el gobierno de Maduro y el gobierno español. Y es evidente que ha sido negociada con la aquiescencia o con la anuencia del propio González Urrutia. González Urrutia, bueno, pues en un determinado momento considera que su vida está en peligro o que no está seguro en Venezuela. Y evidentemente, pues ahí surge la posibilidad de traerlo a España, ¿no? Él dice hoy, perdón, en esa entrevista, él dice, hay un momento en el que me dan el queo de que vienen a por mí y yo sé que iba a terminar en uno de estos centros que se han convertido en centros de torturas. Bueno, yo ahí no entro. Yo ahí no esto entro. Yo lo único que sé es que hay entiéndeme, no quiero poner en duda que su vida corriera riesgo o que él temiera que su vida corriera riesgo. Ahí, por supuesto, yo no puedo juzgar conciencias ni nada. No. Yo trato de ceñirme a lo que creo que ha sido esta operación. Claro, esta es una operación que indudablemente favorece a Maduro, porque claro, a enemigo que huye, puente de plata. El señor González Urrutia, al abandonar Venezuela, de alguna manera, hombre, no digo que de forma plena, pero de alguna manera está reconociendo que no es presidente, porque si eres presidente yo creo que te tienes que quedar ahí. Y tienes incluso que exponer tu vida y tu hacienda, llegado el caso. Él
prefiere marcharse. Esto yo creo que al gobierno de Maduro le viene estupendamente. Al marcharse también provoca, evidentemente, rupturas dentro de la oposición, porque aunque este tema se está silenciando, es evidente que la oposición venezolana en estos momentos está quebrada, ¿no? Y viniendo a España, el gobierno español, sin asumir esas posiciones delirantes de nombrar o de reconocer a este señor como presidente, que por cierto, entonces ahora ¿qué hacemos con Guaidó? Lo nombramos presidente emérito, porque claro, es que ahora ya la colección de presidentes, pues ya tenemos a Guaidó de presidente emérito, a este de presidente en ejercicio, en fin, es un cachondeo, ¿no? Se puede nombrar presidente de la fundación. Es lo que se hace en estos casos. Y si nombra presidente patada hacia arriba. Bueno, no sé, en cualquier caso, todo me parece un delirio. Entonces, sí, la oposición, la derecha española quiere convertir el tema de Venezuela en un ariete político. Esto a mí me parece dudoso, porque a fin de cuentas las relaciones exteriores de un país es un tema delicado, y el caso de Venezuela especialmente delicado. Es evidente la deriva autoritaria del gobierno venezolano y es evidente que España tendría que ejercer una influencia benéfica sobre un país como Venezuela, y es evidente que España tendría que intensificar sus relaciones con el gobierno venezolano para lograr precisamente que ese gobierno sea menos autoritario, que haya una deriva más democrática de ese gobierno, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que hace la oposición es un error. Creo que es un error. Es un error grave porque es que además no tiene los mimbres para hacerlo. Porque el señor González Urrutia, repito, más allá de que temiera por su vida, la realidad es que se ha ido. Y al irse no está luchando por eso que han estado reivindicando, que es la victoria en las elecciones. Victoria en las elecciones que, en fin, me pasa lo mismo. Seguramente los resultados que da el gobierno de Maduro pues pueden estar sometidos a la sospecha, pero a mí las afirmaciones que hace la oposición también están sometidas a la sospecha, porque yo no las veo convincentes. Entonces, yo creo que lo que hay que tener es un poco más de moderación. Creo que lo que hay que hacer es reafirmarse naturalmente en la condena de la deriva autoritaria del gobierno venezolano, pero todo esto me parece que no conduce a ninguna parte. A mí me parece todo desaforado y fuera de toda lógica. Me temo que no sé si la semana que viene el Partido Popular va a retomar por aquí. Yo creo que hoy han seguido pidiendo la dimisión de Álvarez y diciendo que claro, que es que todo esto pasó en sede española. Pero me temo que tienen poco hilo del que tirar con el episodio de la Embajada de Caracas después de la entrevista de Edmundo González hoy. Yo creo que ya hoy la han sostenido por no corregirse después del tono tan exagerado de ayer, pero creo que por aquí ya recorrido poco. Sea verdad o mentira lo que dice González Urrutia, sea verdad o mentira, porque a lo mejor él está mintiendo, pero la realidad es que esa versión no se puede rebatir. Claro. No se puede rebatir. Entonces, claro, que el Partido Popular llegue mucho más lejos que González Urrutia. No sé si es que González Urrutia ha querido venir a España. Y el gobierno español, acogiéndolo, desde el punto de vista de la izquierda también corre sus riesgos, porque este señor no solamente es que represente a la derecha, sino que además tiene algunos episodios en su pasado que son bastante... Bueno, pero no deja de ser un opositor que no puede ejercer su tarea política con libertad y con normalidad en Venezuela. Yo creo que ningún demócrata debería cuestionar eso, ni la izquierda ni la derecha. No creo que eso Te estoy hablando que tampoco creo que lo que ha hecho el gobierno español sea una cosa que le guste a toda la gente de izquierda. Pero respecto a lo que nos toca aquí, yo creo que lo fundamental no es lo que ha hecho el gobierno español, sino el momento completamente excepcional que estamos viviendo en la política española respecto a la oposición de derechas del PP y también de los ultras. Es decir, este gobierno está haciendo cosas bien y cosas mal. El propio plan de regeneración a mí me parece un plan que le falta mucha concreción. Eso sería una crítica desde la oposición. Es que carecemos de oposición, paradójicamente. Decir que franquista... Claro. La cuestión es que cuando tú te echas tan al monte, no ejerces oposición real sobre los problemas reales que tiene el país. Entonces nos quedamos sin tener en el Parlamento una oposición real al gobierno. Yo creo que lo que está ocurriendo es que el Partido Popular está acudiendo dopado al debate público. Tiene ahora mismo el único objetivo que se ve en sus intervenciones es que Sánchez caiga con estrépito. Le han llamado fascista Bendodo.
Isabel Díaz Ayuso le ha llamado criminal esta misma semana en el debate madrileño. Se ha dicho que participa en un golpe de Estado, y así constantemente, mientras que Feijóo se hace una foto con Meloni. Hay un momento en que cuando tú piensas que el fin justifica los medios, yo creo que estás elevando tu codicia política al nivel de ceguera, ¿de acuerdo? Y eso te impide ver que los momentos excepcionales como este al que nos ha conducido de la derecha española no son eternos y las excepcionalidades se acaban. Yo creo que cuando esto pase desde el futuro y veamos esta etapa, creo que la historia no suele ser o suele ser bastante severa con aquellos que quieren figurar en ella a toda costa. Yo recomendaría al señor Feijóo, González Pons y demás que algunas veces aflojen un poquito porque, insisto, esto dentro de unos años se va a ver de una manera muy extraña. Y creo que realmente le hacen un favor al gobierno, ¿no? Como tú decías, al no entrar en el fondo de la cuestión, porque bueno, con el tema del plan de regeneración, pues claro que tiene carencias y no deja de ser una incorporación de cosas prometidas que no se han cumplido, que se han llevado al Congreso, que no se han aprobado, que le has dicho al PNV te lo saco la semana que viene y luego no salía. Pues es que hay millones de flancos por los que atacar desde una crítica constructiva. Pero claro, si ponemos el foco en algo que no tiene nada que ver, y con el tema de la política exterior, pues claro que al gobierno el Partido Popular le puede reprochar que no le ha hecho partícipe de muchas decisiones de calado que se han producido. Por ejemplo, el posicionamiento sobre el Sáhara. A mí me pareció absolutamente criticable que el gobierno de Sánchez hiciera un posicionamiento en una cuestión tan sensible, tan pegada a la vida de muchos ciudadanos españoles que tienen un vínculo emocional muy importante con el Sáhara, y que esa decisión se tomara individualmente el gobierno sin una llamada de teléfono al jefe de la oposición. Pero en lugar de atacar por ahí, atacan cogiendo el rábano por las hojas, como es que estaba en la embajada y ha participado de un golpe de Estado y el embajador ha estado coaccionando a Edmundo González. Y en paralelo, y ya termino, en paralelo Maduro está diciendo que Sánchez ha propiciado un complot para matarle, que esta es otra, que el Partido Popular dice que Sánchez actúa con connivencia al régimen chavista, pero es que el régimen tiene detenidos a 2 personas diciendo que pertenecen a los servicios secretos españoles y que el gobierno de España está en ese complot, con lo cual todo es una empanada de difícil comprensión que yo creo que al final hace que la posición del Partido Popular tenga muy difícil hilo argumental. A ver, yo creo que Maduro está exagerando la nota, ¿no? Es decir, Maduro está, digamos, tratando de mostrar un enojo con el gobierno español que de alguna manera también le sirva de cobertura ante sus adeptos, ¿no? Yo creo que él exagera la nota. He dicho lo cual, estos 2 españoles detenidos, yo no sé si son unos particulares o si efectivamente son agentes del CNI. El gobierno dice que yo esto no, hombre, ya, pero no va a decir no que va a sí. Decir, mira, que los tengo allí, que sí. Son míos. Claro, yo ahí no puedo entrar, pero en fin, no creo que el gobierno venezolano se dedique a detener a cualquier español que hay en Venezuela, la verdad. Pero bueno, ahí tampoco podemos entrar porque tampoco lo sabemos. Lo que es evidente sí es que yo creo que la derecha elige mal las causas a través de las cuales verdaderamente puede hacer una labor de oposición eficaz. Sí. Por ejemplo, yo creo que este llamado plan de regeneración democrática es una cuestión extraordinariamente interesante para hacer una oposición seria. Claro. Desde luego no apelando al franquismo, no apelando al franquismo, porque si hay una deriva autoritaria en el gobierno de Sánchez, desde luego no es de tipo franquista. Porque es que el Partido Popular también es que está totalmente desfasado. Les convendría leer a Aldous Huxley cuando habla de las dictaduras del futuro. Las dictaduras del futuro nada tienen que ver con las dictaduras del pasado. Sí, yo creo que en ese plan de regeneración democrática hay gato encerrado. Hay gato encerrado, claro que sí, y creo que encubre intenciones autoritarias, pero creo que la crítica del PP no está bien dirigida. Y desde luego con esta cuestión de Venezuela, yo sinceramente creo que simplemente está apelando a instintos pavlovianos.
está apelando a instintos pavlovianos. El régimen venezolano es socialcomunista, chavista, narcodictadura, no sé qué, y con eso creen que enardecen a las masas. No dudo que a los muy cafeteros las enardezcan, pero la realidad es que a mucha gente normal, pues claro, decir que lo que ha hecho el gobierno español acogiendo al opositor venezolano es fascismo, pues dices, bueno, hombre, no sé, también, y un burro volando también, seguramente, ¿no? O sea... Pero, Juan Manuel, yo creo que con el plan de regeneración, viéndolo seriamente, yo creo que si se aprueba, a lo sumo, va a valer para dos cosas. Para que de vez en cuando alguna comisión en el Congreso le ponga la cara roja a alguien, y dos, para que conozcamos quiénes son los accionistas y cómo se financian estos aparatos mediáticos que se han creado sobre todo en torno a determinadas autonomías o gobiernos autonómicos como el de Madrid. Poquito más. En España va a seguir teniendo cada uno libertad para elegir la línea editorial que se quiera o a mentir de forma bellaca como pasa todas las semanas. Yo no creo que haya derecho a mentir. Yo no creo que haya derecho a mentir. Derecho pero a mentir creo que están en los tribunales ordinarios. Pero no solamente mentir. Si es que, mira, si tú te metes esta semana a observar cualquiera de los panfletos ultraderechistas que se editan en España, ves algunos auténticos titulares que son peligrosos para la convivencia social. Se escriben cosas verdaderamente inquietantes. Yo, la crítica que le puedo hacer a este plan de regeneración, aparte de la concreción, es que objetivamente, por donde ahora mismo se nos está colando una gran cantidad de esa inestabilidad social coordinada, es a través, por ejemplo, de los servicios de mensajería de las redes sociales, y ahí es mucho más difícil entrar. Esto es un paso adelante, insisto, que creo que va a poner... Bueno, ya te digo, en algún contexto como mucho se va a poder demostrar mínimamente que alguien, bueno, pues tiene una connivencia con determinados gobiernos autonómicos, pero poco más, ¿eh? Bueno, no, yo creo que las intenciones de ese plan, de ese llamado Plan de Regeneración Democrática, son de más largo alcance. Yo quiero recordarte que cuando el presidente del gobierno escribió aquella carta en donde se declaraba un hombre profundamente enamorado, etcétera, etcétera, hablaba de las informaciones que había publicado la galaxia de la ultraderecha, la galaxia mediática de la ultraderecha. Ahí el periódico que fundamentalmente sacó informaciones, por cierto, todas ciertas, fundamentalmente fue El Confidencial. Claro, El Confidencial también forma parte de la galaxia de la ultraderecha. Las informaciones que sacó El Confidencial eran bulos. No eran bulos, las demostraba con documentos. Además, está probado que la mujer del presidente se reunió con unos empresarios que poco tiempo después fueron salvados con dinero del erario público. Se demostró que la mujer del presidente había firmado avales para una licitación judicial para ver si ha habido tráfico de influencia, y por el momento no hay nada demostrado, hay una instrucción. Bien, pero esas noticias que sacó El Confidencial no son bulos, ni forman parte de la galaxia de la ultraderecha, ni nada de esto. Y es a raíz de este acontecimiento cuando el presidente del gobierno decide que hay que sacar adelante un plan de regeneración democrática. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que hablar y me parece infinitamente más interesante este asunto que el asunto de González Urrutia, el opositor venezolano. Yo, por cerrar este asunto, si queréis, el texto del reglamento europeo, que es lo que estamos haciendo, lo que está proponiendo el gobierno de España es transponer o aplicar en España lo que dice la normativa europea. Y dice, es crucial que los destinatarios de los servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Eso dice el reglamento europeo, y eso es lo que se supone que quiere hacer el gobierno y lo que ha puesto en el plan de regeneración. Volvemos a lo de siempre, se monta una pirotecnia y unas palabras gruesas que impiden que lleguemos a la letra. A mí el plan no me parece especialmente ambicioso en muchos aspectos de transparencia, de control de los cargos públicos, de los diputados, de los lobbies, si está lleno de generalidades. A mí me encantaría saber quiénes son los propietarios, no solamente de las empresas de comunicación, que también, por supuesto, sino de otras muchas, por ejemplo. Y me gustaría que me explicaran, por ejemplo, por qué se ha admitido que ahora BlackRock compre el 20% de Naturgy, que se supone que es una empresa estratégica. Me gustaría saber quién está detrás de BlackRock, por qué BlackRock controla
todas las empresas, todas las grandes empresas, muchas de ellas empresas españolas, y por qué esto el gobierno lo autoriza. O sea, que te quiero decir que no solamente me gustaría saber lo de los medios de comunicación, sino de otras muchas empresas en las que están ocurriendo muchas cosas raras que en cambio al gobierno no le preocupan en absoluto. El capitalismo financiero tiene tentáculos hasta en los lugares más insospechados, pero por ir a lo concreto... Y los estados tienen capacidad para pararle los pies, porque tienen la ley en la mano. Y aquí está la cuestión. Esta normativa europea, si algo la impulsa es precisamente la guerra de Ucrania. El teóricamente poder destapar aquellos medios de comunicación que estaban operando en territorio europeo y que, según el criterio de la Unión Europea, eran parte de un entramado del Estado ruso para desestabilizar Europa. ¿De acuerdo? Por esto se echa adelante a andar este plan. La cuestión y la pregunta es la siguiente, que he hecho ya en este programa la semana pasada. Los procesos de desestabilización que se están dando en Europa... no hemos venido tampoco, Bernabé. Pues, como los oyentes lo escucharon pero la semana pasada... de eso, a cambio de perseguir las intoxicaciones de inspiración rusa, hombre, nos hemos tenido que mamar unas trolas salvajes sobre el Nord Stream, hemos tenido que mamar unas trolas salvajes en torno al bombardeo de centrales nucleares... A ver, venga, Bernabé, que te he cortado. No, en fin, lo que quería decir fundamentalmente es que a partir de noviembre la situación puede cambiar mucho con las elecciones norteamericanas y ojo, con un gobierno de la extrema derecha en Estados Unidos, que es lo que puede pasar en Europa. Oye, pero si la extrema derecha ya está gobernando, Kamala Harris, ¿estás escuchando sus mensajes? Bueno, aparte de apoyo absoluto a Israel... La extrema derecha tampoco podremos decir que es Kamala Harris. Oye, Kamala Harris ha hecho unos alardes del potencial bélico estadounidense que no le he escuchado ni a Ronald Reagan. Kamala Harris está diciendo que le parece muy bien disparar a cualquier persona que entra en su propiedad. Mira, vamos a escuchar Los ese momento. Los mensajes de Kamala Harris son totalmente de ultraderecha. Anoche, Kamala Harris, en un intento por ampliar, base electoral, se fue al programa de Oprah Winfrey, que es la principal presentadora estadounidense, la más famosa, más conocida, tiene millones y millones de gente viéndole. Y allí, hablando de las armas... You have guns. No, at the debate. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. Allí confirmó que ella tiene un arma en casa y que si alguien entra en su casa recibirá un disparo. Empiezan las risas en el plató y ella dice probablemente no debería haber dicho esto. Bueno, y encima las risas en el plató. No, pero vamos a ver, esto que sí, hombre, que denota... Vamos a ver, el gobierno de Biden, que es el gobierno de Kamala Harris, está aplicando la política neocon. Política neocon pura y dura. Hombre, no. No. Pero vamos a ver, lo que está admitiendo con Israel... Pero una cosa es la política internacional de los demócratas, que es igual de imperialista que en cualquier otro gobierno norteamericano. Es decir, se comportan de una forma muy parecida, ¿de acuerdo? Pero Biden ha tenido unas políticas diametralmente opuestas a los neocon, sobre todo en asuntos económicos y laborales. Yo te hablo de temas militares. La doctrina neocon en temas militares la están aplicando a rajatabla. Pero además en su versión exacerbada, no en su versión contenida. Lo que está sucediendo en Israel, o sea, es que siempre decimos, es que Netanyahu es muy malo. Bueno, Netanyahu es muy malo, pero porque tiene al primo de Zumosol detrás. Y el primo de Zumosol en estos momentos son Biden y Kamala Harris. Entonces, hombre, ahora decir que Kamala Harris, si gana las elecciones, menos mal porque la ultraderecha, no sé. Sí, pero la cuestión, Juan Manuel, y esto fíjate que me pilla de cerca. No sé, Trump les permitirá tirar la bomba atómica. En determinados debates de la izquierda esto creo que se tiene muy poco claro. No se trata de encumbrar al Partido Demócrata como si fuera un partido de izquierdas progresista al nivel europeo, que no lo es. Pero sí creo que esta vez la cuestión es muy diferente. El Partido Republicano en estas elecciones va apoyado, de hecho lleva como candidato a vicepresidente Trump a un tipo llamado J.B. Vance, que es fundamentalmente una creación de Peter Thiel, uno de los multimillonarios estadounidenses relacionados con toda la trama de la tecnología, de las tecnológicas californianas, un tipo que tiene 9.700 millones de dólares y que tiene herramientas que le pertenecen, como la empresa Palantir, para hacer gran cantidad de minado de datos y poder influir y poder prever qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana. Una serie de millonarios relacionados con las tecnológicas, como Thiel, como Musk, que por sus propias declaraciones, diciendo directamente que la democracia norteamericana está agotada y que hay que aprovechar la ventana de Overton para, como ocurrió en la República de Weimar, buscar alternativas, y esto lo ha dicho Thiel hace un mes, están involucrados esta vez en la campaña de Trump, no con la intención de obtener réditos para sus empresas, que también para que el gobierno norteamericano les apoye en su guerra comercial contra China, sino fundamentalmente para dar un paso adelante y emanciparse de lo que son las leyes comunes norteamericanas, construir
una clase de personas aparte que no tengan que regirse por lo que ha sido hasta ahora la cuestión democrática en Estados Unidos. Tanto es así que Musk, que se ha postulado... Estás cayendo en el conspiracionismo se ha postulado... un poco. No, la ley americana caigo en lo que ellos mismos declaran. Tanto es así que hasta hace nada J.D. Vance, el candidato a vicepresidente, ha dicho que si llegan a la administración, llegan al gobierno estadounidense, tienen que hacer una purga en los funcionarios que no sigan su doctrina. Eso exactamente ¿qué encaje le buscamos dentro de la democracia liberal? Pero es que eso no lo pueden hacer. Eso no lo pueden hacer porque, es que porque estamos hay unas en un momento leyes de gran diferencia con respecto a otras elecciones y que hay que estar bastante vigilantes con esta situación. Esto Trump ya lo intentó hacer con su derrota electoral, con el asalto al Congreso, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? Que hay unas leyes en Estados Unidos y hay unas instituciones fuertes y eso no se puede hacer. No te digo que en sus sueños húmedos no lo tengan, pero eso no se puede hacer. Yo lo que sí quiero decir es que en lo que a nosotros nos importa, que al final es el papel de Estados Unidos como árbitro de la política internacional y como capataz de naciones como la nuestra, que tenemos que decir sí, guana, yo no veo ninguna diferencia. Bueno, sí, si me atengo a la práctica, pues sí, porque con Trump no se potenciaron las guerras que está potenciando el Biden y Kamala Harris. Entonces yo no veo la diferencia. Porque la realidad es que este gobierno de Biden ha acatado totalmente la doctrina neocon en materia militar. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y mientras nosotros hablamos de Trump, de Kamala Harris y de las guerras en el mundo, hoy el PSOE se ha ido a Suiza a intentar restañar las cosas con Puigdemont, después de una semana en la que Junts ha dejado claro que sigue en la dinámica de boicotear la mayoría progresista sobre la que se asienta o sobre la que aspira a sentarse el gobierno en el Congreso. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha viajado a Suiza, se ha reunido con el líder de Junts. Están intentando reconstruir puentes porque hay una cosa que es objetiva: los 7 votos de Junts son fundamentales para todo, mientras no haya un cambio de mayorías. ¿Es recomponible ese vínculo con Junts, Inma Carretero? Bueno, yo veo una situación muy compleja con Junts y no veo la salida, ¿no? El gobierno, lo que nos ha trasladado esta semana, el gobierno y el PSOE, es que lo que le pasa a Junts es que están en pleno Congreso, que tienen un momento de definición de la estrategia después de haberse quedado en la oposición en Cataluña y después de que Salvador Illa sea presidente, y que esto ha impactado mucho en la organización. Pero claro, lo que nos dicen en Junts es que lo más posible es que Puigdemont siga liderando el partido. Junts se va a quedar en la oposición en Cataluña y va a querer pelear por el espacio del soberanismo allí, y allí entiendo que el margen de acuerdo con Salvador Illa no existe, y lo que no termino de ver es qué incentivos tiene aquí para apoyar a Pedro Sánchez. Tenemos claro que en los contenidos de las políticas y en lo que se vote, en lo que no se vote, Junts no parece muy interesado, ¿vale? O sea, tenemos que hablar con mucha claridad. Votan cosas que no tiene ningún sentido que apoyen y rechazan otras que tendría todo el sentido que apoyaran. Hacen puro tacticismo y jugando con intentar colocarse en el centro de la escena y debilitar al gobierno cuando toca. Ellos fundamentalmente se quejan de que después de un año de la investidura de Sánchez no tienen nada, subrayan eso, o sea, no han conseguido ningún rédito político de haber hecho presidente a Sánchez. Han conseguido la ley de amnistía. Hombre, que como rédito político claro, no está mal. Pero en este momento el argumento que dice Junts es que la ley de amnistía no ha beneficiado a los políticos. Es verdad que por ahora eso, pero creo que eso estaba dentro de la hoja de ruta. Yo creo que cuando se negoció la ley de amnistía, teniendo en cuenta cómo había sido el comportamiento sobre este tema del Tribunal Supremo, yo creo que, y además que los jueces lo estaban diciendo, ¿no? Que iban a combatir una ley con la que no estaban de acuerdo, con lo cual eso estaba en la hoja de ruta. Dicen que no se ha producido, no se han cumplido los acuerdos a los que se ha llegado al principio de la legislatura, por ejemplo, el traspaso de las políticas migratorias, y también, pues lo que más les ha dolido, yo creo, y es que el acuerdo sobre la financiación singular que estaba en el pacto de investidura de Sánchez y de Junts de julio pasado, pues
ese tanto se lo ha apuntado Esquerra en la negociación con ella. Entonces, en este momento viven en pleno desconcierto. Que también te digo, de momento la financiación singular que es un papel en este momento. En otro pacto claro, de investidura. pero se juega mucho aquí con las palabras y con lo que se puede vender. O sea, en los acuerdos que hemos visto desde el principio con los independentistas, la retórica, la manera de decir que tú consigues tal, pero luego, efectivamente, en la concreción poca cosa. La ley de amnistía es una concreción indudable, pero luego la aplicación de la ley depende de los jueces y en este momento está en la fase en la que son los jueces los que tienen que decidir. En cualquier caso, a mí me cuesta pensar que la semana que viene, en el pleno del jueves, Junts vaya a apoyar la senda de estabilidad de los presupuestos, que se somete a votación. La rechazó en julio. Creo que para mantener este pulso lo que harán es tumbarla. Me sorprendería mucho que no lo hicieran. No creo que la reunión de hoy haya desencallado eso. La reunión se ha producido, como se han producido otras tantas en Suiza, entre Cerdán y Puigdemont y los equipos negociadores. Ellos dicen que en esas reuniones no tratan la casuística, tratan de todo. Y evidentemente el PSOE quería que se celebrara esta reunión antes de la votación de la semana que viene. Pero yo me cuesta creer que Junts, en algo tan simbólico como la senda de estabilidad, vaya a regalarle ese triunfo a Sánchez en este momento. Y a partir de ahí, cuando pase el Congreso, si Puigdemont sigue liderando el partido, como dicen en la organización que puede ocurrir, pues no sé qué salida puede tener y qué incentivos puede tener para apoyar a Sánchez en cuestiones relevantes, porque luego en el día a día hay muchas cosas que se sacan, pequeñas cosas, pero buscan el foco y el titular, y efectivamente lo consiguen, porque esta semana hemos salido del Congreso todos volviendo a hablar de Junts y efectivamente hablando de Junts y no de lo que realmente se decide, porque lo que esta semana que cerramos ha tumbado Junts en el Congreso era una medida con impacto social que tenía que ver con los alquileres temporales y al final pues terminamos hablando de la aritmética parlamentaria, de la quiniela de si apoyan esto, si no apoyan lo otro, y no del fondo de la cuestión. Quien ha hecho hoy una declaración de amor, una declaración de conveniencia a medio largo plazo es el Endacari, Manuel Pradales. Pedro Sánchez lo ha recibido en la Moncloa junto al presidente, antes, 1 a 1. Después han pasado por allí el presidente andaluz Juanma Moreno y el gallego Alfonso Rueda, pero el primero ha sido Manuel Pradales y él ha dicho ahí... aquí Pedro Sánchez quiere una legislatura larga y a nosotros no nos viene mal, el PNV ahí va a estar. La impresión que yo obtengo de la reunión que he celebrado con el presidente Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga y por lo tanto que va a trabajar en ese sentido para que la legislatura mantenga su estabilidad. Y en ese sentido Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad. El PNV se está haciendo perdonar su voto a favor del asunto de Venezuela, que votó con el PP y con Vox, y en aquel momento empezaron las dudas de qué está haciendo el PNV, está intentando explorar otras alternativas, y desde entonces el PNV, todos los mensajes que envía en esta última semana es solo para decir nosotros estamos bien con el Partido Socialista. También porque ellos gobiernan con el Partido Socialista en prácticamente todas las instituciones de Euskadi, como para no estar bien con el Partido Socialista, como para andarse con otros devaneos. Más críticos que Pradales han sido, en sus comparecencias posteriores a la reunión con Pedro Sánchez, Juanma Moreno, el presidente andaluz, y Alfonso Rueda, el presidente gallego. Los dos han insistido en pedir una negociación multilateral sobre financiación, pero dicen que Sánchez no les ha ofrecido nada, que salen de allí sin concreciones. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, el paso de los primeros varones del PP por la Moncloa ha sido útil para la foto, pero de donde no ha salido ningún atisbo de acuerdo, al menos en lo que a financiación se refiere. Los presidentes de Galicia y Andalucía han coincidido en la idea de plantear una negociación multilateral, al tiempo que han criticado el acuerdo con Esquerra para Cataluña. Nada nuevo, aunque sí exigiendo otro modelo para sus comunidades. Alfonso Rueda. Abordar cuanto antes un nuevo marco
marco de financiación de forma multilateral y no de ninguna otra forma, y cortar de raíz la posibilidad de acuerdos singulares. Un nuevo modelo que en el PP quiere negociar en mayoría en la conferencia de presidentes, un foro que para Juanma Moreno es el adecuado. Le he pedido que atienda la petición que estamos haciendo por parte de las distintas comunidades autónomas e incorpore una de las inquietudes que tenemos el conjunto de comunidades autónomas, que es nuestra financiación. Dice Juanma Moreno que se incorpore en esa conferencia porque desde el gobierno plantean ese foro para hablar de vivienda y no para discutir sobre financiación. El ministro Ángel Víctor Torres ha recordado que ya existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ello. Que la conferencia de presidentes tiene también establecido cuáles son sus parámetros y el órgano para los aspectos económicos y para la votación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Inmigración, educación o sanidad han sido otros temas que Sánchez también ha abordado con estos dirigentes autonómicos, los primeros de una lista que tendrá su continuación durante los próximos viernes. Hay algo que es cierto que no se entiende bien, Inma Carretero, y es por qué esta cerrazón del gobierno negándose a convocar una reunión multilateral a hablar de financiación. Bueno, es cierto que hemos tenido ciclos electorales que han impedido las conferencias de presidentes, pero también es cierto que la foto es dura para Sánchez, ¿eh? Es que en la foto de la conferencia de presidentes hay una mayoría abrumadora de presidentes del Partido Popular y Sánchez tiene ahí sentado a María Chivite, que no entraría en el tema de la financiación autonómica porque no es del régimen común, Navarra. Salvador Illa, Adrián Barbón y Emiliano García Paje, que casi sale con nosotros. Claro, y Salvador Illa, que además sin duda es un apoyo y una figura muy importante para Sánchez en ese foro, pero claro, es el centro del debate, que es la financiación catalana. El gobierno quiere que la multilateralidad de la financiación autonómica se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a otro nivel y que no sea Sánchez el que se ponga en el disparadero. A nivel de consejeros con la ministra de Hacienda. Efectivamente. El presidente hoy, yo sí que quiero que me gustaría que resaltáramos cómo, que hemos hablado mucho de esto, pero hoy hemos visto con total normalidad la relación de los presidentes del Partido Popular, de Galicia y de Moreno Bonilla, que han ido con una posición totalmente institucional, constructiva, normal. Han expresado su queja política al salir, han criticado que Moreno Bonilla, que no se ha llevado nada para Andalucía, pero oye, con una normalidad democrática e institucional totalmente distinta a lo que hemos estado hablando de las palabras gruesas y de las acusaciones fuera de lugar del Partido Popular. Dicho esto, todos han pedido, o sea, todos, tanto Rueda como Moreno Bonilla, han ido a una pidiendo que la conferencia de presidentes trate de financiación. ¿Podrá el gobierno evitarlo? Pues no lo sé, porque son muchos, el reglamento les puede dar margen para pedir que se hable de eso y se puede convertir en una reunión en la que haya una mayoría de presidentes urgiendo a Sánchez a echar por tierra el acuerdo que ha cerrado con el PSC con Esquerra en Cataluña. Luego también es verdad que los presidentes autonómicos del PP pueden caer en la tentación de desdeñar el tema por el que sí está que es la vivienda, sin duda. La reunión de todos los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, como si fuera un tema menor, el de la vivienda. Prada, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí el Partido Popular sí muerde en carne, ¿no? Es decir, yo sí que creo, ya lo hemos dicho aquí, y por lo tanto tampoco me voy a repetir mucho, pero sí creo que la cuestión de la financiación autonómica es una cuestión donde se le puede hacer una oposición al gobierno y se le puede afear las negociaciones que ha mantenido y el concierto que ha prometido a Cataluña, y en este sentido creo que el Partido Popular acierta pidiendo esa multilateralidad para confrontarla con que es una imagen si quieres muy simplista, pero sí que es un mensaje que trasladas de que mientras nosotros lo que queremos es la igualdad de todos los españoles, el gobierno está potenciando los privilegios o las desigualdades, ¿no? Y yo creo que es una beta de oposición en la que van a insistir. Aquí hablábamos la semana pasada, pero es que luego eso no va a afectar al voto.
yo creo que sí va a afectar. Yo creo que esta cuestión en las próximas elecciones generales sí será una cuestión importante, ¿no? A ver cómo llegamos a las generales y no dónde sabemos, está esta cuestión. porque... Si esto cambia cada mes. Bueno, pero vamos a ver, a la gente... Ya ha dicho el Lehendakari que Sánchez quiere seguir, o sea que ya él se lo dice a todo Cuando el mundo. la gente logras crear la conciencia de que algo afecta a su bolsillo, esas cuestiones sí tienen alcance. Moreno Bonilla hoy, y perdona, en la Moncloa ha pedido transparencia y cartas boca arriba sobre financiación autonómica, que creo que es lo que habría hecho el PSOE de Andalucía si estuviera en la Junta de Andalucía en este momento. Creo que ahí, evidentemente, mueven una bandera que entienden muchos ciudadanos y mucha parte del electorado del Partido Socialista. Bernabé. Yo creo que el gobierno sí se equivoca en esta cuestión, sobre todo por no emprender la batalla de explicar la financiación por pensar que no se va a entender. Este asunto, de hecho, que dejarle al PP toda la vía libre para decir que esto va a ser un desequilibrio entre españoles, no dejar claro exactamente qué es lo que se va a hacer, porque hay cuestiones que se dicen que no tienen demasiada lógica. Una de ellas es que cualquier avance que se lleva adelante en la financiación de una de las comunidades tiene traslación o podría tener traslación inmediata con la LOFCA para el resto. Es decir, Cataluña no tiene por qué tener un privilegio fiscal con respecto al resto de comunidades del régimen general. Eso no tendría por qué pasar. Luego se dice que esto es una situación excepcional, que esto nunca ha ocurrido en España, que se llegue a acuerdos bilaterales con un partido para... Si esto es lo que lleva ocurriendo toda la vida. Esto es lo que pasó en el año 93 con el gobierno de González. Esto es lo que pasó en el año 96 con el gobierno del señor Aznar y lo que pasó en el año 2009 con Zapatero. Y el avance que ha habido en la cuestión de la financiación autonómica en España, el desarrollo constitucional de este tema, ha sido siempre porque se ha empezado a partir de la negociación con las fuerzas nacionalistas catalanas. Es que esto ha ocurrido así. Tanto es así que llega un momento en que con todo esto de la financiación, al final lo que se está confundiendo incluso es la diferencia entre la recaudación y luego lo que se pueda quedar el propio Estado. Pero más allá de esto, y brevemente, yo creo que lo que en esta parte de la ecuación falla no solamente es el PP y no solamente es el gobierno, sino que es Junts, en el sentido de que están en una posición que no solamente es que no tengan demasiados incentivos para apoyar al gobierno, como explicabas tú, Inma, sino que creo que se están dando incentivos, por otro lado, para no apoyarle, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que tener en cuenta. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué vamos en el larguero, Yago? Mira, acaba de arrancar la sexta jornada de Liga en Primera División. Es curioso porque ayer se disputó partido de la séptima jornada y hoy ha empezado la sexta jornada. Es lo que tiene el calendario que tenemos. Esta semana hemos tenido recuperación de partido de la tercera jornada, inicio de la séptima jornada y arranque de la sexta jornada de Liga. Para que luego digan que los aficionados no están muy atentos a cómo va el tema. Es casi imposible enterarse de cómo va la cosa. Como digo, acaba de arrancar la sexta jornada, acaba de terminar el partido en Mendizorroza, le ha ganado el Alavés 2-1 al Sevilla. El Sevilla, que no termina de arrancar esta temporada, se queda con 5 puntos en la parte baja de la clasificación y ojo al Alavés. Ha empezado muy bien, ahora mismo es quinto, con 10 puntos, está en puestos europeos. Mañana tenemos un Valencia-Girona, un Valladolid-Real Sociedad, un Osasuna-Las Palmas y a las 9 de la noche tenemos un Real Madrid-Español. Hemos quedado con Manolo González esta noche, el técnico del Español, para charlar con él. Y también mañana, que sé que también te gusta el básquet, arranca la temporada de forma oficial de baloncesto en nuestro país. Se disputa la Supercopa de España a las 6 de la tarde, clásico, Real Madrid-Barcelona, se disputa por cierto en Murcia, y luego a las 9:30 el UCAM Murcia contra Unicaja. Y hemos quedado con Sito Alonso, que es el técnico de UCAM Murcia. Mucha gente has quedado tú esta noche. Sí, mucha gente. Sí. Un poco tiempo, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. Ya veremos. Hasta luego, Yago. Hasta ahora, chao. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Chubasquero, ¿no? ¿Cómo? Chubasquero. Sí, y mucha precaución, sobre todo mucha precaución. Mira, desde la última vez que hemos hablado, en el entorno de la ciudad de Tarragona, poblaciones como Salou, Cambrils, en poquísimo tiempo se han acumulado cantidades cercanas a los 100 litros por metro cuadrado. Y de esto va esta situación, es decir, está mucho rato sin llover, mañana pasará lo mismo, incluso con muchos momentos de sol, pero de repente crecen estos nubarrones que dan lugar a tormentas con marcada severidad. Mañana especial atención en el Pirineo de Huesca, de nuevo en las comarcas de Tarragona, también en Castellón. Aquí va a llover sobre mojado, pero en general mucha precaución en toda la península. Estos aguaceros, además, cuando se presentan en carreteras, reducen mucho la visibilidad. El domingo el sol va a lucir durante más horas en la mayor parte del país, pero aún así las tormentas persistirán en el Mediterráneo. Especial atención a partir de mañana por la noche y el domingo en Baleares. Hasta el lunes, Carbón.
Buen fin de semana. Hora 25. Aimar Bretos. Dejadme que os cuente una de las cosas que he leído esta semana y que más me han llamado la atención. El New York Times publicó una encuesta en la generación Z, que son los chavales que tienen entre 18 y 27 años. La mitad de los jóvenes estadounidenses, Zetas, 18-27, que contestó a esa encuesta, la mitad desearía que nunca se hubiesen inventado redes sociales como Twitter o TikTok. Alejandro Vázquez. La encuesta concretamente muestra que este resentimiento se centra sobre todo en las redes sociales como TikTok, Snapchat, X o Instagram. Por el contrario, al ser preguntados por YouTube, Netflix, los smartphones o Internet en general, esta opinión baja hasta el 20%. También llama la atención cuántas horas pasan al día en redes sociales. 6 de cada 10 lo hace como mínimo 4 horas. Otra conclusión de la encuesta es que el 80% ha intentado reducir su uso eliminando las aplicaciones, quitándose las notificaciones o limitando el tiempo con alguna herramienta. No es de extrañar cuando casi la mitad de estos jóvenes dicen que las redes sociales han tenido un impacto negativo en su salud mental. En España, el tiempo en redes sociales entre los jóvenes de 17 a 28 años está en 1 hora y media al día, aunque muchos estudios de nuestro país alertan de la falta de datos para hacer un diagnóstico más concluyente de la situación. Es brutal lo que denota esta encuesta de Bernabé. Tremendo, tremendo. Y a mí fíjate que me parece hasta medianamente esperanzadora en el sentido de que haya una reacción entre las generaciones más jóvenes a algo que todavía no somos capaces de saber del todo el destrozo que puede estar provocando en muchísimos aspectos, tanto personales como sociales, ¿no? Yo es que creo que el mundo cambió cuando se inventó el like. Cambió el mundo porque Internet hasta entonces había sido un lugar donde tú ibas de una manera poco condicionada. Y a partir de ahí, las redes sociales pasaron de ser un ámbito donde de activación de nuestra dopamina a poder ser adictivas, de tal manera que pasáramos cada vez más tiempo en ellas, dejáramos muchísimos datos en ellas y bueno, con esos datos se pudiera hacer de todo, desde grandes negocios hasta influencia política. La cuestión es que además en nuestros tiempos creo que podemos pensar lo que queramos, pero la única manera de que nos escuche es pensar como los dueños de los algoritmos de las redes sociales nos dejan que pensemos, porque si no pones lo que el algoritmo quiere no se te ve. Y esto que es aplicable al ámbito político, también es aplicable al ámbito personal, donde ves, por ejemplo, en algunas redes de uso más estético, como únicamente eres visible, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si subes contenidos semieróticos, ¿no? Uh-huh. Esto tiene unas influencias, digamos, en la vida personal de la gente que son pues tremendas. Yo si sacara contenidos semieróticos en redes sociales arrasaría. Tienes que dejar las redes sociales, Bernabé, te lo digo siempre. Mira, los chavales jóvenes las quieren dejar. Las quieren dejar. Las redes sociales va a ser como la yogurtera, que causan furor durante unos años y luego de repente todo el mundo dice, ¿para qué coños tengo yo esto aquí en casa, la puñetera yogurtera? Coño. Ojalá, ¿no? Va a pasar lo mismo. Hacedme caso, dejad las redes sociales. Tú no tienes nada. Yo no tengo nada. ¿Qué coño va a tener? Enséñale tu móvil. Yo no tengo nada. Es mi primera vez aquí en este estudio. Pero bueno. Mira ese móvil. De Prada saca un móvil de alrededor del año 98. Sí, esto es de los 90. Esto es de los 90. Es que yo estoy en ¿cómo se dice? En vintage. Vintage. Yo soy vintage, ¿no? Pero oye, hacedme caso, no sabéis lo bien que se vive sin redes sociales. Ya, lo que pasa es que tampoco no podemos ser negacionistas radicales. Pero ¿cómo negacionista? Todo en sus justos términos tiene una utilidad, y lo que creo muy interesante es que cada vez, ahora que tuvimos una entrada todos ansiosa y en las redes sociales, yo me incluyo, ¿no? Cuando como profesionalmente empezamos a irrumpir en determinadas redes sociales y todos queríamos tener muchos seguidores y todos queríamos ser muy ocurrentes. Y regalábamos nuestro trabajo permanentemente. Y venga, claro, y luego nos hemos dado cuenta, que es que aquí estamos contando las cosas y esto no hay manera de cobrarlo. Son tóxicos. Y efectivamente ya estamos ahí, que yo miro de vez en cuando por si alguien dice algo, pero me da pereza. Pues lo que tenemos que hacer es ordenar esto para que sea útil, para que sea realmente una herramienta que permita llegar a gente de manera amplísima, con contenidos que podemos multiplicar a través de esas redes, pero lógicamente con un manual de instrucciones. Y en los jóvenes, en los adolescentes, yo creo que efectivamente si eso no se hace de una manera ordenada,
en los problemas de la salud mental, en la manera de relacionarse, en la forma de tratar al que tienes al lado. Es que es mucho más fácil con un teléfono móvil tratar a un extraño y decir determinadas cosas que luego socializar con la persona al lado y tener un trato humano. Yo creo que ese estudio empieza a dar indicadores de todos los efectos negativos que hemos visto después de esta primera experiencia, pero no creo que la solución sea volver a la caverna. No, déjate de caverna. En la caverna ya estamos, en la de Platón. Y las redes sociales son las que contribuyen a que estemos en la caverna de Platón. Pero no, convirtamos las redes sociales en la nueva yogurtera. Convirtámonos en algo inservible. Siempre habéis con un cierto paternalismo de las redes sociales, como de la pornografía. No, es que claro, a los adolescentes les hace daño, la pornografía a los niños les hace daño y a los adultos también, hombre, reconocerlo. Pero es una herramienta de trabajo también. Hoy por hoy ya no lo es. Mira, Juan Manuel, hay una cuestión que yo siento volver con mi dramatismo a esto, que tú tamizas muy bien con la yogurtera y me parece estupendo. Pero hay una cuestión en el fondo material y es significativa, es decir, hay mucha gente trabajando gratis para las redes sociales. Nosotros. Las redes sociales aprovechan el entusiasmo de cientos de miles de personas, de millones de personas que ven un supuesto futuro laboral en ellas, creando contenidos porque han visto que hay, los primeros que llegaron al Dorado viven muy bien, 4 de ellos, que son los que empezaron a crear contenido en YouTube, en diferentes redes sociales, en Twitch, en tal. ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? Desde mi punto de vista, los gigantes tecnológicos han conseguido transformar la precariedad en una fuerza a favor de su sistema. Porque hay, ya te digo, miles de jóvenes que lo que piensan es, oye, yo no me voy a incluir en el mercado laboral, me voy a tirar por aquí, que yo creando esto en mi casa, tal, no sé qué. Al final es una ruleta que cuando uno de ellos, evidentemente, ese entusiasmo acaba quemado, es sustituido por otro. No es tanto solamente una cuestión de vocación personal, sino que hay unas condiciones materiales que empujan a la gente a meterse en este jaleo. Hablando de la cuestión laboral, esta semana hemos conocido también una noticia que ha pasado muy desapercibida, pero que es absolutamente relevante, y es que Amazon ha dado marcha atrás en el teletrabajo. A partir de enero, todos los empleados de la compañía, también los de España, van a tener que trabajar desde la oficina los 5 días de la semana. El CEO de Amazon les ha mandado una carta a todos los empleados anunciándoles que como tarde el 2 de enero tienen que reincorporarse a su puesto de trabajo presencial. En esa carta, que es muy interesante, dice: nosotros somos conscientes de que hemos fichado talento que se ha desplazado a vivir a determinados sitios, no sé cuántos, y que igual en otras circunstancias, pero nos hemos dado cuenta de que seguimos creyendo en las ventajas de estar juntos en lugares de trabajo, ¿no? Eso es lo que dice, y revierte en el teletrabajo. Estamos hablando de Amazon, que es posiblemente una de las empresas que mayor potencial de trabajo en remoto, una cuestión de definición, claro, puede tener. Estamos ante un punto de inflexión. El teletrabajo ya no es el horizonte. ¿Qué opináis? Bueno, yo prefiero, yo creo que por un lado el teletrabajo con la pandemia se nos abrió un horizonte de poder conciliar y de poder hacer cosas que hacíamos en el centro de trabajo y poderlo hacer desde nuestras casas, que creo que bien gestionado es una oportunidad para que sea mucho más llevadera la vida familiar y la vida laboral. Pero sin duda alguna a mí el teletrabajo nos suple la eficiencia y la capacidad de generar contenidos y de producir como se hace en equipo y en persona. Y lo que creo que en otras empresas se está haciendo es un equilibrio que creo que funciona, ¿no? Que haya un par de días a la semana en determinados puestos, en determinadas posiciones, y hacerlo de una manera equilibrada. Creo que no deberíamos renunciar a esa posibilidad, que es un derecho que facilita en muchos casos que sea sostenible la vida laboral, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que tenemos unos horarios que no son horarios normales, no el teletrabajo para una persona para un danés no tiene la repercusión que tiene para un español, porque cuando tú trabajas en un sitio que tiene un horario definido, que si tu hijo le pasa una cosa en el colegio, rápidamente se entiende en todo tu entorno laboral, que te vas al colegio, lo recoges y ya no vuelves. Es decir, que es un entorno laboral que es mucho más comprensivo con la vida familiar. Eso no ocurre aquí. Y creo que el teletrabajo permite unas facilidades a las que no deberíamos renunciar de manera razonable. Como te hagan volver a ti a la oficina, Prada. Bueno, a ver, me gustaría saber cuáles son las razones que invocan en Amazon para volver al trabajo
presencial. Ellos dicen básicamente que para mantener su nivel de beneficios, que se han dado cuenta de que hay... Que la gente trabaja menos desde No es casa. que trabaje menos, sino que la interacción el trabajo personal, ¿no? en equipo, Claro. la interacción de los equipos es fundamental. Es más productivo. Bueno, vamos a ver, yo en líneas generales estoy en contra del trabajo telemático. Primero porque creo que carga sobre el trabajador una serie de gastos que corresponden al empresario. Es decir, tú cuando estás en tu casa estás gastando electricidad en tu casa, estás gastando luz, estás gastando una serie de cosas que eso quien las tiene que poner es el empresario. Luego, por otra parte, creo que contribuye a la difuminación de los contornos de lo que es la vida laboral, es decir, no separas netamente la vida laboral de la vida familiar. Y mientras estás embebido en el ordenador, pues no sé, no le das la teta a tu hijo o no... creo que al final es invasivo, es un trabajo invasivo. Yo creo que cuando estás teletrabajando, al final dedicas más tiempo al trabajo. Yo creo que el trabajo tiene que tener un horario muy circunscrito y la mejor manera de circunscribir el trabajo es que haya un lugar de trabajo. Y por otra parte, yo creo que el trabajador es más consciente de las garantías que lo asisten, de los derechos laborales, de los derechos derivados del trabajo, cuando está con otros trabajadores, cuando tiene la capacidad para comentar las decisiones empresariales, cuando tiene la posibilidad de hablar con su representante sindical, de irse a tomar un café con él en el horario de descanso, etcétera, etcétera. Yo, bueno, a lo mejor es que soy una persona muy anticuada, pero creo que el teletrabajo es una forma de meterse la doblada al trabajador. Lo que pasa que es que me inquieta que Amazon ahora sea partidaria del trabajo presencial, porque indudablemente ahí tiene que haber también gato encerrado. Obviamente han tenido que notar una caída de productividad, si no, no dan marcha atrás en una decisión que además ahora les va a obligar a reconstruir oficinas. Claro, ahí han tenido que ver que les toca el dinero, si no. No, a veces simplemente las cosas son como parecen, ¿eh? O sea, quiero decir, es que objetivamente, y los que trabajamos solos en casa, esto lo notamos mucho, el no poder tener a alguien al lado directamente para preguntarle, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Tal. Esto es fundamental porque además todo lo que apuntaba Juan Manuel, yo estoy muy de acuerdo. O sea, el teletrabajo casi todos lo preferimos y se pregunta, pero luego es verdad que sí tiene una serie de efectos adversos en la cuestión de la cohesión de las plantillas y por tanto de la percepción como del trabajador como parte de una clase mayor que la suya y no de un individuo aislado que produce, ¿no? Pero sí es cierto que al final, evidentemente, bueno, pues tiene que haber un descenso de la producción. A ver esto cómo afecta al resto de empresas, porque evidentemente Amazon no es cosa pequeña y además tiene una vinculación evidente con lo telemático, ¿no? Con lo digital. Seguimos en Hora 25. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 39.298, serie 19. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hora 25, con Aimar Bretos. Esta semana hemos visto cómo Junts evitaba que se empezara a tramitar siquiera la ley para regular, la reforma legal para regular los alquileres de temporada, pero lo que sí se ha empezado a tramitar es precisamente una proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia en hurtos, carteristas, ladrones de móviles. Básicamente, si esta ley sale adelante como está, se pondrían penas de prisión de entre medio año y año y medio a quienes cometan esos hurtos y tengan 3 o más condenas previas por delitos menores de ese tipo. Esta es una manera de combatir los casos estos que denuncian de vez en cuando las policías locales. No, es que hemos detenido 20 y pico veces al mismo carterista y tal y como entra vuelve a salir, no podemos hacer nada. Bueno, pues esta ley serviría para frenar eso. La impulsa Junts y tanto el PSOE como el PP han votado a favor de tramitarla. No quiere decir que vayan a votar al final de la tramitación a favor de cómo está, sino que han votado que se empiece a tramitar y a partir de ahí ya introducirán sus enmiendas. Os pregunto, ¿este es un debate que hay que abordar, el de cómo combatir la multirreincidencia, o el mero hecho de poner el foco sobre ello da alas a la extrema derecha, que es lo que han defendido esta semana los partidos más a la izquierda en el Congreso? ¿Cómo lo veis, Prada? No, yo creo que la multirreincidencia sí debe ser castigada.
Claro, yo creo que sí. Esto a mí me parece casi, te diría, un principio jurídico. No es lo mismo una persona que comete un crimen de forma incidental a una persona que insiste en cometer ese crimen. Entonces yo creo que la reincidencia, naturalmente, que tiene que ser castigada. Yo en esto, ahora, no sé en qué términos se quiere castigar esta reincidencia. Claro, me faltan elementos de juicio. Pero a priori... Es lo que te he dicho, si hay 3 condenas previas por delitos menores de este tipo, la siguiente es pena de prisión de hasta 1 año y medio. Y si estamos hablando de robos de ordenadores, móviles u otros dispositivos tecnológicos, las penas irían de 1 a 3 años. Vamos a ver, tiene que haber una proporcionalidad. Es evidente que por robar una cosa de escaso valor tú no puedes meter a la gente en la cárcel años, ¿no? Esto es otro tema. Ahora, que la reincidencia, claro que sí, que tiene que ser castigada. Yo me imagino que en la fase de tramitación de esa ley, si es que llegamos a esa fase, yo me imagino que estas cuestiones se estudiarán, ¿no? Sí, de hecho ha sido muy interesante en el Congreso porque quienes han estado en contra ha sido la izquierda y Vox, ¿no? O sea, en el caso de Sumar, la crítica que se ha hecho desde el socio minoritario del gobierno es precisamente lo que dices, ¿no? El salto punitivo. Yo creo que efectivamente, si la ley sigue adelante y en el trámite, pues ese perímetro a lo que afecta y la progresividad de la pena en el caso de la multirreincidencia será el centro del debate. ¿Y que Vox, hay que abordar... ¿Y Vox por qué vota en contra? Pues Vox no ha apoyado la iniciativa. ¿Pero ha dado alguna razón? Pues si te digo la verdad, lo que hizo Vox fue criticar la iniciativa por el hecho de que la llevaba Junts, fundamentalmente. Esquerra se abstuvo. Es irracional. Claro, es que en el Congreso se vota en esta clave muy a menudo. Pero la iniciativa viene de una demanda de los alcaldes, de una demanda que tiene que ver con la queja permanente de que son delitos que se repiten una y otra vez por las mismas personas. Sí. Y mira, de hecho, dame un segundo, sí. Javier Ortega, que tomó la palabra en nombre de Vox, dijo que los miembros de Junts son los más autorizados para hablar de multirreincidencia por la experiencia que tienen en ello con el proceso. Ese fue el argumento. Es el debate parlamentario que tenemos, Prada. No, esto además, si no me equivoco, ya lleva coleando desde abril. Esto Junts yo creo que ya lo presentó en abril. Luego el PP hizo casi un copia-pega como un guiño a Junts. En definitiva, esto es un tema que ya iba... Junts tiene una cierta preocupación por su competencia con Alianza Catalana, el partido de extrema derecha de allí, ¿no? Ahora, la cuestión precisa del asunto es un tema muy complejo, porque yo soy de los que creo que no se puede tomar a la ligera las preocupaciones, a veces legítimas, aunque no reales, de la población respecto a estos asuntos. Es decir, con multirreincidencia estamos hablando de pequeños delitos que no son realmente graves, pero que por su constante aparición en sociedad y el desajuste que le provoca a mucha gente que los sufre, crean al final una sensación de que España es un país inseguro donde además las leyes son frágiles y le cogen un día y le tienen al siguiente en la calle, cosa que no es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que creo que no es suficiente con negar el hecho y con decir que esto es una ley punitiva y con ponerse al otro lado, sino aportar algo, tomar algún tipo de medida para al menos dar la sensación, garantizar que la gente tenga esa sensación de seguridad. Me quedan unos minutos de programa, pero no quiero que nos vayamos sin escuchar el precioso discurso de Javier Bardem esta noche al recoger el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Un discurso emocionante, discurso de agradecimiento con un mensaje de amor a la profesión, a su familia, a su mujer. Con ustedes, Javier Bardem. Recibo con el corazón muy abierto, por supuesto, recibo con todo el amor y el cariño que este festival siempre me ha mostrado desde que empecé a venir en el año 93 con los Huevos de Oro, y que fue para mí un bautizo maravilloso, ese cartel enfrente de María Cristina, yo tocándome los huevos, diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? San Sebastián es un lugar donde hace 30 años gané un premio que todavía no me creo que me hayan dado, y aquí estoy hoy recibiendo de manos de mis hermanos, a los que amo, adoro, admiro, agradezco, porque ellos me educaron, porque ellos en un momento en que mi madre tenía que estar trabajando 26 de las 24 horas, pues ellos me educaban, hicieron de papá y de mamá, cuando no les tocaba.
Y si yo estoy vivo, físicamente hablando, ya no solo espiritual o emocionalmente, es porque mis hermanos estaban dándome su atención y su amor. Así que gracias. Porque el trabajo que hacemos, la interpretación, tiene que ver con la verdad, con la honestidad. Es todo lo contrario a mentir o a manipular. Sobre la importancia de respirar, de sentir la planta de los pies y de mirar y escuchar al otro. Y eso hoy en día es más importante que nunca. Porque no lo hacemos entre los móviles y las pantallas, y también no lo hacemos porque es más fácil odiar. Es más fácil mirar al otro y reconocer lo que nos aleja más que lo que nos une. Por último, quiero dedicar esto pues, a 4 personas. A mi madre, nuestra madre, que como digo está presente y está aquí en este teatro, está feliz, la siento alegre. A una mujer a la que amo y con la que comparto una vida. Y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo realmente te responsabilizas de la vida de tus hijos, de la vida de tus familias, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida en el arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, pero por los que sufres y por los que cuidas, a los que cuidas, y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te agradece. Esto va para mis niños, nuestros niños, Leonardo y Luna, los 2 seres humanos más maravillosos. Leo y Luna, os amo, y esto lo llevo mañana, os quiero. Y gracias a todos. Qué bonito el carretero. ¿Cómo envejece de bien Javier Bardem, eh? No, que hay gente que se le va la cabeza con los años y tal, y cada vez que abre la boca dices, cada vez mejor. Efectivamente, yo creo que tiene una carrera brillante y como ser humano cada vez tiene menos pudor a exhibirse, ¿no? Empezaron Penélope Cruz y él una relación al principio con mucha privacidad y cada vez tiene menos miedo a contar su vida, y luego es un tipo muy comprometido que siempre que tiene un micrófono aprovecha para lanzar un mensaje que suma y que construye cosas y que hace mejor la sociedad en la que vivimos. Yo solo he escuchado a alguien hacer un discurso de agradecimiento con una parte de amor tan bonita. ¿A quién? Que fue a Juan Manuel de Prada cuando presentó su penúltimo libro a su mujer. Hay unas palabras preciosas. Me emocioné, Prada, me emocioné. La nueva masculinidad. La verdad es que reconocer el trabajo de quienes están a tu lado. A mí me ha gustado mucho el discurso de Bardem, ¿no? Esas personas que están sufriendo contigo, que están ayudándote en la oscuridad, sin los focos, ¿no? La verdad es que ha sido un mensaje y luego un acto de amor también a su oficio, ¿no? Porque la reivindicación que ha hecho del trabajo interpretativo también me ha parecido muy, muy buena, ¿no? Porque el actor da vida y encarna los sentimientos y las pasiones de todo un pueblo. Entonces, creo que ha sido un discurso muy acertado. Es que cuando amas y compartes la vida, lo justo es reconocerlo. Daniel Bernabé, Juan Manuel de Prada, Inma Carretero, un abrazo enorme, amigos. Beso. Buenas noches. Hasta pronto. Nos encontramos el lunes. No se vayan, se quedan con Yago de Vega en el larguero. Disfruten del fin de semana. Adiós. Que mi historia no traiga dolor, que mis manos trabajen la paz, que si muero me mates de amor, nada particular. Canta vuela libre como canta la paloma, nada particular. Canta vuela libre como canta la paloma.
25. No la unirá. Con Aimar Bretos. Llama a la libertad. Canta fuerte, hermano. Cadena SER. 100 años de radio.